Claro. Bueno, ya puse a grabar, así que comenzamos con esta presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación del libro Tecnosis Apócrifon, el conocimiento oculto, homenaje a Francisco García Bazán. Este libro de la editorial Trota Guadalquivir está en todas las librerías, pero obviamente lo encuentran en la librería Guadalquivir, Callao 1012, lo encuentran en Instagram, en la página web www.libreriaguadalquivir.com.ar. Nos van a acompañar en esta presentación el decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador, el doctor Bernardo Nante, los compiladores del libro, el doctor Juan Carlos Salvi, que es de la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de Santa Fe y Universidad Católica de Misiones, la doctora Patricia Andrea Sinner, de la Universidad Nacional de San Juan, de la Universidad Católica de Cuyo, y es presidenta de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, AIEP. Quien les habla, Juan Bautista García Bazán, de esta casa, y el homenajeado que lo vieron, que es conocido por todos. Anteriormente, Juan Pablo Espina hizo un comentario que es que por cuestiones de cortesía ante los presentadores, las cámaras y los micrófonos de los asistentes están desactivados. De esta manera se evitan ruidos que puedan interrumpir las exposiciones. El público, como les decía Juan Pablo, puede participar a través del chat. Entonces, damos comienzo a la presentación. Le damos la palabra al decano de la facultad, al doctor Bernardo Nante. Muchas gracias. Muchas gracias. La presentación de Gnosis Apócrifa, el conocimiento oculto, homenaje a Francisco García Bazán, compilado por Juan Carlos Salvi, Patricia Andrea Sinner y Juan Bautista García Bazán, Buenos Aires, editorial Trota, Guadalquivir 2020, es asimismo un homenaje al insigne investigador, filósofo, amigo y maestro de varias generaciones de estudiosos. Quiero recordar que en esta sede, aunque no virtual, por supuesto, presencial, en esta facultad, hace unos 45 años, García Bazán defendía su tesis doctoral en filosofía sobre el Plotino y la Gnosis. Yo era a la sazón un simple estudiante de filosofía, tan ignorante como ahora, pero aún recuerdo a un brillante investigador que exponía a sala llena un tema tan fundamental como ignorado en nuestro medio. Entre el público destacado puedo mencionar a quien recuerdo, entre otros, ¿no? A Eugenio Pugliarelli, y al jurado, me animo a decir, según mi parecer, algo azorado, compuesto por Ismael Quiles, Víctor Marangoni, Roberto Prieto. La tesis publicada tiempo después, como señala Albi, anticipa conclusiones a las que recién hoy están llegando investigadores de otras latitudes. Por cierto, en esa tesis, García Bazán ya venía trabajando desde un lustro, en particular con la guía de Antonio Orbe. Bueno, Antonio Orbe y el maestro romano, dice él, y el argentino Astivera, bueno, el propio García Bazán reconoce haber recibido de ellos un sello formativo indeleble en lo filosófico y en lo metodológico. Ya entonces, las primicias de sus investigaciones le habían merecido, o sea, antes de esa defensa, quiero decir, el apoyo intelectual de figuras señeras como pues Marou, Petremont, Trouillard, Wispel, Bausani, Farina, Pigalle, entre otros. La obra que hoy presentamos reúne los trabajos leídos en la jornada de homenaje en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 2015. Juan Carlos Salvi señala en su introducción que esta obra, cito, intenta reunir de manera abreviada las múltiples líneas del eminente investigador. Remarco que la expresión de Albi, la expresión que él utiliza de manera abreviada, es muy acertada, pero pese, quiero decir, a que se trata de un volumen de casi 500 páginas con 27 contribuciones.
Basta para ello verificar la bibliografía, una labor que agradecemos a los compiladores, o por lo menos yo agradezco digamos, enfáticamente, que reúne toda la producción de nuestro autor hasta diciembre de 2017, compuesto por 754 trabajos. Dicho sea de paso, la producción de García Bazán es como un dichoso tonel de las Danaides, pues en 3 años la bibliografía ha crecido y sabemos y auguramos que lo seguirá haciendo. Allí puede constatarse la centralidad de las líneas de investigación que oportunamente concentran este volumen, pero inevitablemente también da cuenta de líneas de investigación no incluidas o apenas sugeridas porque el espacio obviamente no lo permite. Basta mencionar, sin ser taxativos, los estudios sobre el pensamiento de la India, en particular en diálogo comparativo con el neoplatonismo, su permanente interés por el pensamiento iranio, incluso inicial, y su diálogo crítico con el pensamiento moderno y contemporáneo, sobre todo en punto a las aproximaciones instaurativas o reductivas en relación con lo sagrado, entre otras. Pero en este sentido, creo que los compiladores, con competencia filosófica, han suplido la inevitable limitación que supone la vastidad de una obra, centrándola en la noción de lo apócrifo, que vertebra sin reducir una producción inmensa. Como muestran Ciner y Juan Bautista García Bazán, lo apócrifo gravita particularmente en el último periodo de la producción de nuestro autor. Y si bien el concepto se toma inicialmente desde la perspectiva del cristianismo gnóstico, se lo propone como una clave fundamental en articulación con las otras tradiciones de la antigüedad tardía, así sugiere, ¿no?, en gravitaciones y diálogos con traducciones religiosas y filosóficas precedentes y posteriores, y así como en su labor comparativa. En clave sugestiva, recuerdo al respecto, de forma así aleatoria, a Vinagabutta, que en su obra Paratrisiska 1.18 dice: dime, oh mi señor, esta gran verdad, Maha Aguyam, que aún permanece oculta. Pánica juega con esto, dice: dime, oh señor, este secreto, sería otra forma de traducirlo, ¿no?, que es el gran no secreto, Maha Aguyam. O dime aquello, estando oculto, sin embargo, parece oculto. No debe olvidarse que acaso, digamos, uno de los aportes de García Bazán podría escribir, gracias a sus aportes, podría escribirse o reescribirse la historia del pensamiento o de la cultura de una perspectiva en buena medida preterida en el mundo contemporáneo. Saber desde lo oculto, pues es desde allí en donde parece abismarse y recuperarse lo sagrado. Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché, decía Gerard de Nerval. A menudo en el ser oscuro habita un Dios escondido. Una de las claves que dan cuenta de una presencia del oculto en el mundo moderno y contemporáneo es la de lo inconsciente, y fue en particular Jung quien tanto interesó a García Bazán en el último tiempo, últimos años ya, ¿cuántos años?, quien intentó conciliar la recepción valiosa desde el punto de vista empírico y clínico freudiana, pero limitada, de aquella otra que se amplía en profundidad merced a sus estudios en las tradiciones de la antigüedad tardía. La muerte de Dios es leída en esta clave como la historia del renacimiento de la imagen de Dios, en su mismo ocultarse. Por eso, el concepto del inconsciente trascenderá incluso la recepción romántica, Wordsworth, Coleridge, Schelling, y toda la psiquiatría dinámica prefreudiana, y aún sus raíces en Jacob Böhme. Carl Gustav Carus escribió hacia 1846, la clave de la naturaleza de la vida consciente del alma permanece en el mundo del inconsciente. Pero estaba hablando de otra cosa, si lo pensamos desde Freud. Cuando Carus, Edward von Hartmann y en cierto sentido Schopenhauer, escribe Jung, equipararon lo inconsciente con el principio creador del mundo, no hicieron sino extraer la síntesis de todas las doctrinas del pasado que sobre la base de la constante experiencia íntima percibían lo que obraba misteriosamente como personificado en forma de dioses. Fin de la cita. Estos autores registran quizás los últimos intentos decimonónicos de la ciencia por rescatar, con fundamento empírico, la presencia eficaz de lo divino oculto en el alma humana. Tal es el interés, entre otros, ¿no?, de García Bazán por la obra de Jung, lo pongo como ejemplo, que intenta rescatar en clave teórico-práctica un concepto de inconsciente, no reductivo, que ya Jung en diálogo con Quispel llegaba a equiparar mutatis mutandis con el concepto gnóstico
de agnosía. El volumen que presentamos está compuesta por 5 partes. La primera parte contiene una semblanza académica y una familiar o personal. La primera, la académica, sólida y abreviada, estampa y realizada por el doctor Roberto Walton, estampa es la figura de un investigador, ¿no? La segunda, creo que es fundamental, porque es única, una estampa muy conmovedora de parte de su hija Cecilia Romana. La segunda parte trata sobre, reúne trabajos, contribuciones sobre el judaísmo y cristianismo primitivo. La tercera parte sobre gnosticismo, neoplatonismo y oráculos caldeos. La cuarta parte, patrística y otros cristianismos. Y la quinta parte, religiones y filosofía. Bueno, me han ordenado que haga una referencia sobre esta quinta parte, ¿no? Ya que el resto se ocupará de las partes más específicas de la antigüedad tardía. Bueno, el eje final, religiones y filosofía, no solo agrupa trabajos diversos por fuera de la antigüedad occidental, sino que da cuenta de un eje central en toda la obra, en toda su obra, historia de religiones, fenomenología de las religiones, filosofía de la religión, o la articulación entre religión y filosofía, o entre religiones y tradiciones sapienciales. García Lavazán no solo es un especialista en las tradiciones filosóficas y religiosas que convergen en la antigüedad tardía, no solo indaga fuentes griegas, latinas, coptas, entre otras, las traduce, comenta y se detiene en la labor exegética, sino que se abre o se aboca a una labor comparativa que excede este riquísimo periodo. Y más allá de ello, en tanto filósofo, se abre a todo aquello que merezca una indagación de sentido. Recuerdo que en la presentación de Gnosis Eterna 3, en la que estuve presente, que completa la antología de textos gnósticos por fuera de la biblioteca de Nag Hammadi, García Bazán señaló que esos 3 volúmenes, Gnosis Eterna 1, 2 y 3, al no dudarlo un aporte único, probablemente constituyan su principal legado. No quiero contradecir al propio García Bazán, pero a la luz del conjunto de toda su obra, no solo escrita, sino oral, el legado no solo permite que se lo tilde de un gran especialista, stricto sensu, sino que le alcanza acaso la definición de especialidad o especialista de Balzac, quien en su novela Louis Lambert, en la máxima 16, señala, cito, la especialidad consiste en ver tanto las cosas del mundo material en sus manifestaciones originarias y consecuencias. Los mejores genios humanos parten de las tinieblas de la abstracción para llegar a las luces de la especialidad. Species, vista, especulación, verlo todo y de golpe. Speculum, espejo, medio para apreciar las cosas reconociéndolas en su integridad. Jesús era un especialista, entre comillas. Veía el hecho en las raíces y en las producciones, en el pasado que había generado, en el presente en que se manifestaba, en el futuro en que se desarrollaba. Y más adelante dice, la perfección de la vida interior da luz el don de la especialidad. Fin de la cita. En otras palabras, quizás más modestas, en García Bazán converge el filólogus y el filósofus. En García Bazán se da el filólogus como apunta Frídico el gramático, que veneraba las palabras, pero no para maltratarlas o diseccionarlas, o para caer en esa diseminación de los significantes, como decía Zola, el Emile Zola, de ciertas vanguardias, respecto a ciertas vanguardias, sino para escudriñar su núcleo recóndito, acaso inexhaurible, apofático, como aquella palabra que el niño oriental del himno de la perla en su exilio occidental descubre ya escrita en su interior. Y así García Bazán, que siempre insiste en la importancia del étimo, en la reserva de sentido, no como una arbitrariedad propia de una lingüística, por así decirlo, semiótica, sino como una dimensión apócrifa que no nos enmudece, sino que alumbra un sentido supraverbal. Venimos a atribuir a García Bazán, mutatis mutandis, claro, lo que Corbin decía de sí, alguien que es filósofo antes que filólogo, y que no deja de ser por eso filólogo, y que por ende está movido por el horizonte de sentido que a cada paso abre un nuevo descubrimiento. Un filósofo, escribe Corbin, conduce su búsqueda
simultáneamente sobre varios frentes, si se puede decir, sobre todo si la filosofía no se limita para él al concepto estrechamente racionalista que hoy algunos heredaron de la filosofía o de los filósofos del siglo de las luces. Es cierto, sin embargo, que en García Bazán su interés por la tradición primordial, que se manifiesta en variadas tradiciones sapienciales históricas, sobrepuja, sin alurar, el concepto mismo de filosofía, o acaso que aquel que suele predominar en los claustros, porque es allí en donde la parte quinta, religiones y filosofía, entroncada con el hilo rector de lo apócrifo, apela a la cuestión central de la obra de García Bazán, el homo religiosus, lo sagrado. En un texto, García Bazán dice, lo sagrado como tal no es un atributo de los hechos sacros, sino el elemento constituyente en absoluto de estos hechos. En tal sentido, el tipo de vivencia que le corresponde no es racional, sino de una realidad diversa, irracional sí, pero como no racional, o sea, tanto superracional como a menudo contrarracional o paradójica. Y por esta especialísima naturaleza que posee, y para evitar confusiones, Otto lo denomina lo luminoso, lo sacro, y en alguna oportunidad lo divino. A la vivencia sacral le corresponde, por lo tanto, un correlato luminoso. Y dice más adelante, lo luminoso es mysterium, raíz, mu, o sea, lo que es en sí mismo y por sí mismo es secreto, inmanifiesto u oculto. El apartado Religiones y Filosofía de este volumen, con aportes necesariamente variados y heterogéneos, da cuenta de un eje fundamental que recorre la obra de García Bazán, la filosofía y la religión, y esta última abordada tanto en la manifestación de sus múltiples expresiones históricas como desde una fenomenología de la religión que García Bazán defiende en su regambre husserliana, como en una aproximación filosófica, obviando así dos tendencias extremas comunes en no pocos estudios sobre la religión. Por un lado, la de una dispersión en la pluralidad fenoménica, o por el otro, en la imposición reductiva, artificialmente unitaria, que ciertos sistemas filosóficos sean a su vez reductivos o instaurativos, pretendidamente instaurativos, hacen de lo religioso. No pocas aproximaciones filosóficas y otras dan cuenta de fenómenos religiosos en una instancia de lo religioso, imponiendo sus propias categorías, cual lechos de propuesto conceptuales. Y es precisamente el fondo oculto e irreductible de lo sagrado que se evidencia en las tradiciones antiguas tardías, aunque reconoce gravitaciones arcaicas, el que permite establecer un hilo cuya unidad deja de diluir en una abstracción estéril sus múltiples rostros, se presenta como una dinamis que precede y acaso nutre el tiempo histórico. Lo sagrado, escribe García Bazán, de este modo inextinguible en su fondo único e indominable, superando los límites de su misma presencia y ausencia en Oriente y Occidente, en el pasado y en el presente, está en posesión de la potencia en sí, posibilidad irrestricta de concentración y expansión que de sí misma recibe su norma. Es, por consiguiente, fuente libre sin merma, subyace ocultamente en las cristalizaciones polimorfas de su discurso temporal, que lo encubren pero no lo contagian, y a menudo estalla, bajo la forma de conflictos, una nueva ratificación de una naturaleza incoercible e incanjeable que promueve su misma dialéctica cambiante temporal. El apartado quinto, Religiones y Filosofía de este volumen, constituye una suerte de colofón o una suerte de última thule que en su heterogeneidad sugiere a través de solo 5 trabajos las múltiples proyecciones de la obra de García Bazán. La misma María José Binetti, que trata sobre la fenomenología del homo religiosus, encuadra inicialmente la perspectiva fenomenología y filosofía de su autor, fenomenológica y filosófica de su autor, quiero decir, pero luego intenta dar cuenta de la actualidad de la experiencia irreductible de lo sagrado, centrándose en un estudio de lo sagrado femenino y sus aproximaciones actuales según su propia perspectiva. La lección de García Bazán respecto de la experiencia del cosmos como donación o la conciencia de las dimensiones ocultas que en él se conservan gratuitamente, le permiten a la autora abrevar sus propios intereses. Cito, un pensador, señala Binetti,
es grande no solo por lo que ha pensado, sino sobre todo por lo que hace posible pensar. Es una práctica habitual de toda Festschrift que a veces las contribuciones hagan referencia directa a la obra del homenajeado y den cuenta de sus deudas y de su relevancia. Asimismo, en ocasiones, hacen referencia, se limitan a referirse a las áreas de interés del homenajeado. Y en otras ocasiones dan cuenta de cómo la obra ha estimulado otras líneas de investigación, incluso no necesariamente coincidentes. El presente libro muestra todas estas variantes. No pretendo reseñar estos los trabajos, por cierto bien diversos, que comparten esta sección. Basta mencionar brevemente un estudio sobre la meloterapia en el culto de Asclepio, que a cargo de Héctor Jorge Padrón, basado principalmente en las investigaciones de la italiana Valentina Cali. La curación, resultado de una eucrasia, la salud en su dimensión espiritual y ligada al número y la armonía, podría iluminarse, digo yo, con tantos trabajos de García Bazán, ligados a la epimeleia, y asimismo al número y al ritmo de los estudios sobre el pitagorismo. Como el texto traducido por García Bazán, Oráculos Caldeos, recordamos que ahí se lee en uno de sus fragmentos que las almas que ascienden cantan un peán. Asimismo, el trabajo de Carlos Daniel Lassa, titulado La razón atea, en Giulio Cesare Vanini, un autor del siglo XVII, señala que tanto este autor como el texto anónimo Geophrastus Redivivus, de 1659, comparten una estrategia ateizante, basada en la negación de la dimensión del intellectus, que, cito el autor, Lassa, dice, consiste en situar toda afirmación sobre la existencia de un Dios creador distinto del mundo por fuera del orden racional. El autor Lassa señala que luego de 400 años la situación no ha cambiado, que actualmente se advierte tanto en la entronización de la ratio tecnocientífica como en la ratio sociológica contemporánea. De alguna manera, la obra de García Bazán responde de modo recurrente a estos reduccionismos que parten de aproximaciones filosóficas limitadas y limitantes, y que en buena medida se acentúan o eclosionan en tiempos modernos. Se trata de esquemas y planteos racionalistas que luego, con la intención de captar al hombre en su integridad, ha cedido a planteos irracionalistas, a partir de los maestros de la sospecha, sin duda valiosos por sí mismos, ¿no? De algún modo justificados también desde estrechos racionalismos velados. Para escribirlo abreviadamente, y acaso de modo metafórico, basta recordar que Romain Rolland, ante la incomprensión de Freud, cuyos aportes específicos son indiscutibles respecto del sentimiento oceánico de la experiencia mística, señalaba que su aproximación, la de Freud, pretende abrirse a lo desconocido, pero en realidad lo disecciona y lo reduce en clave racionalista a lo ya conocido. Es decir, se trata de ser ciudadanos, decía Romain Rolland, y no extranjeros en la profundidad. Las consecuencias no son solo especulativas, sino que de alguna manera afectan la situación del hombre contemporáneo. Nuevamente cabe aquí esta ausencia de lo sagrado que García Bazán denuncia más de una vez y que se basa en que alude, cito a García Bazán, al dato religioso, lo que éste puede dar de sí como fenómeno cultural humano, y sin exigirle cuanto sugiere de un origen y una naturaleza que supere el humano. De allí que la posmodernidad, dice García Bazán, presenta, cito, un cuadro contemporáneo lamentable que refleja la opacidad y eclipse del hombre como imagen de Dios, sea en sentido mítico-helénico o histórico-cristiano, aspiración y meta capaz por sí sola de sostener y promover la libertad humana estable. Fin de la cita. En relación con el texto La diversidad una, tratada en este volumen por Miguel Ferstrete, aunque el autor recurre a categorías aristotélicas, analiza, a mi entender, el tema fundamentalmente a través de textos canónicos neotestamentarios y concluye en una referencia a la instauración del reino, expresión de, cito al autor, una nueva fe y una misma tradición logos en la diversidad experiencial, según la libertad de los hijos de Dios. Fin de la cita. Me permito mencionar, solo mencionar, en relación con lo anterior,
simplemente para sugerir un posible diálogo con el texto, aquello que consigna García Bazán, por ejemplo, en una obra de 2013, en la que analiza el tratado tripartito, lo uno distinto en la Trinidad y la persona humana, su imagen y semejanza, y en definitiva, alude a la comunidad que no es de este mundo como politeuma, el reino de los hijos de Dios, como iglesia en el seno paterno. Por último, la contribución de Antón Pacheco, Hic et Nunc, una categoría de la hermenéutica de la existencia de Henri Corbin, intenta dar cuenta de una obra erudita que enlaza con las de Miguel Asín Palacios y Luis Massignon, y que sin embargo trascienden, dice el autor, lo cito a Pacheco, dice, trascienden la estrecha circunscripción universitaria para desembocar en respuestas a las inquietudes espirituales y trascendentales. Fin de la cita. No puedo detenerme en el desarrollo, me permito decir que si bien entiendo, según mi perspectiva modesta, que hay una esfera de intereses comunes en García Bazán y Corbin, no solo por las tradiciones tratadas, sino porque en ambos casos hay intenciones instaurativas de lo sagrado, en ambos casos una recuperación de la dimensión metafísica o cosmológica y de imaginación creadora, en ambos casos un claro interés por la gnosis en sus diversas claves. Sin embargo, hay una instancia metodológica en la que no me puedo detener, pero basta recordar que Corbin destaca una clave hermenéutica común entre Sohrawardi y Heidegger, a pesar de que responden, el propio Corbin lo admite, a Weltanschauungen diferentes. Esta clave hermenéutica, con variantes, es para Corbin la clave propia de toda búsqueda espiritual, torna en la teosofía islámica, o toman la teosofía islámica, la forma del Tawil. En Heidegger, en su propio registro, se evidencia en Sein und Zeit, aunque no deja de estar presente en un trabajo temprano, su tesis de habilitación, basada en la gramática especulativa de Tomás de Erfurt, escrito atribuido en su momento a la sazón a Duns Scoto. Se trata en definitiva del fenómeno del sentido del sujeto que es presencia, Dasein, sujeto que lleva a cabo un acto de presencia para el cual se devela el sentido del presente. Tal es el sentido de una fenomenología en tanto lazo indisoluble entre el modus essendi y el modus intelligendi. García Bazán, en cambio, su abordaje es prioritariamente, está basado prioritariamente en una recuperación y relectura de la fenomenología de Husserl. Pero creo que, más allá de esta diferencia que es fundamental, vale mutatis mutandis para García Bazán lo que Pacheco señala respecto a Corbin. Cito, un pensador para quien los planteamientos teóricos se transforman en acontecimientos del alma. Fin de la cita. Creo que hasta un comentario de Antonio Piñero, que está en otra parte del volumen, valdría para sintetizar simbólicamente y sintéticamente esto. Dice Piñero, puedo afirmar, como lo he hecho otras veces, que el doctor García Bazán entiende los textos mejor que nadie porque él mismo es un gnóstico. Para finalizar, quisiera retomar lo que Pacheco señala oportunamente. La obra de García Bazán es importante por muchos aspectos, pero él señala tres. Y yo los sintetizo y los modifico un poco. Primero, por su papel en la consolidación del español como lenguaje científico y filosófico en el marco de los estudios de antigüedad tardía. Segundo, por haber creado una auténtica escuela de especialistas en esta área. Yo agregaría en otras áreas que se han formado para comprender la realidad o la importancia de abrevar estos contextos. Me refiero incluso en estudiosos de otros periodos de la historia de la filosofía o del pensamiento. Tercero, la importancia de lo sagrado como magnitud inteligible y su respuesta a los prevalentes reduccionismos. Yo daría un cuarto punto, igual menciona Pacheco, pero no lo pone como cuarto. La obra de García Bazán es una obra metafísica en diálogo con el neoplatonismo, el gnosticismo o las apropiaciones tradicionalistas, entre otras. Plus divide un toto, la mitad es más que el todo. Al compartir su gran saber, García Bazán nos ha enriquecido y lo seguirá haciendo. Hemos contraído con él una deuda que nos enriquece. Ojalá lo honremos. Muchas gracias
doctor Francisco García Bazán. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, no podemos aplaudir, pero muchas gracias, Bernardo, En todo caso hay que por, aplaudir a Paco. No me... bueno, por este panorama tan lúcido y entrañable. Le damos la palabra entonces a Juan Carlos Albi, que continúa él. Bueno, muchas gracias. Agradezco a todos esta ocasión. Y al igual que hizo el decano, yo quisiera, antes de entrar en el contenido estricto del libro, a contar cómo conocí al doctor García Bazán. Lo conocí a través de un libro que llegó a mis manos cuando yo cursaba el tercer año de la carrera de licenciatura en filosofía. Y en la biblioteca de la Universidad Católica de Santa Fe di con la segunda edición, un ejemplar de la segunda edición de su libro Gnosis, la esencia del dualismo gnóstico. Ese libro me produjo dos impresiones. Un asombro tremendo por la erudición y porque al fin había encontrado algo que me interesara sobremanera. Y por otro lado, una sensación de desazón, porque cuando yo vi que esa era la publicación de su tesis de licenciatura, yo dije, si para ser licenciado en filosofía hay que hacer una producción intelectual como esta, yo nunca me voy a recibir. Bien. Eso fue en 1998. En ese año, al final de ese año, tuve que seguir a la familia a unas vacaciones que habían programado en Brasil, y faltando 35 kilómetros para llegar a la ciudad de Torres, el auto en el que viajábamos se salió de la carretera por estallido de un neumático, no había guardarrail y cayó a una profundidad de 3 metros donde había agua. El agua entró al baúl del auto y entró también al equipaje donde iba el libro que yo me llevaba para leer en esas vacaciones. Así que, bueno, luego del drama del traslado al hospital y demás, yo recuerdo haber estado aquellos días, por ejemplo, poniendo el libro al sol para secar sus páginas, y el libro quedó impecable, salvo en la parte del canto, que si uno va a la biblioteca de la Católica y saca el ejemplar, va a ver las manchas que tiene todavía del agua del accidente que tuvimos. Bueno, pero esa fue la primera experiencia. Después de la lectura de ese libro, yo decidí que iba a hacer una tesis en patrística. Y lo conocí personalmente en octubre del año 2005 en Rosario, en un congreso de filosofía medieval y de antigüedad tardía, cuando me enteraba al mismo tiempo que iba a ser jurado de mi tesis doctoral sobre San Ireneo, lo cual me produjo una especie de temor reverencial. Y bueno, y efectivamente fue el primer contacto que tuve con él fue al final de mi exposición, que fue el primero en levantar la mano y disparó la pregunta, ¿usted ha leído el Evangelio de Felipe? Y afortunadamente lo había leído y tenía el texto con el que yo podía responder a su pregunta. Y después fue jurado de mi tesis doctoral que se defendió el 6 de diciembre del 2005 en la Universidad Católica de Santa Fe. Bueno, esa fue la experiencia de cómo lo conocí. Lógicamente marcó toda mi carrera y la elección de mi tema de investigación. Al principio, yo creo que nos ha pasado a todos, los que hemos trabajado con él de alguna manera, que todos queríamos ser como él. Yo después me di cuenta que era imposible, porque para ser Francisco García Bazán había que nacer Francisco García Bazán. Así que me tuve que conformar con ser quien soy. Bueno, contado esto, quiero pasar entonces a explicar la parte que me toca comentar, que es la segunda parte de la obra, Judaísmo y Cristianismo Primitivo. La presente sección, que se extiende entre las páginas 87 y 170, consta de 4 estudios. El primero de ellos corresponde a la doctora Magdalena Díaz Araujo, de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja. Se titula El Dios inefable y su relación con el nombre, el Deuteros Theos en los primeros siglos de nuestra era. La autora expresa aquí su intención de continuar, digamos, con las líneas de investigación que aparecen en numerosas publicaciones de García Bazán respecto de un tema fundamental para el cristianismo y el judaísmo de los primeros siglos, a saber, la doctrina de Dios
y del nombre, del Shem, del Kabot, la gloria, la Menra o palabra y otras figuras mediadoras, tales como el ángel del Señor, Yahoel y Metatrón. La doctora Díaz Araujo destaca la evidencia de raíces judías en el gnosticismo cristiano, así como el retroceso experimentado en la crítica contemporánea en cuanto a las posibilidades de reconstrucción del judaísmo de los periodos del Segundo Templo y de la Antigüedad tardía. Asimismo, y en contraste con lo anterior, el capítulo señala la importancia de los trabajos del profesor García Bazán en cuanto a la concepción del Dios segundo, abordada desde intuiciones cristológicas, desde una perspectiva sapiencial con arraigo en las obras de Filón de Alejandría y el prólogo al cuarto evangelio. Para la constante tarea de reconstrucción a la que nos impulsa este periodo conocido como Antigüedad tardía, este capítulo del libro resulta contundente por la vinculación entre el judeo-helenismo que se extiende más allá de Alejandría, el platonismo pitagorizante y el cristianismo primitivo en sus diversas facciones, con acento en los textos gnósticos, en los que subyacen antecedentes judíos registrados mucho antes que en los documentos del rabinato de los siglos I y II. El segundo capítulo de esta sección se titula El problema de la eternidad del mundo en Filón de Alejandría, y su autora es la doctora Olga Larre, investigadora del CONICET y de la Universidad Católica Argentina. El trabajo se abre destacando las profundas diferencias entre los estoicos y Filón respecto de las conflagraciones cósmicas y renacimientos, ya que el alejandrino adhiere a la cosmogonía del Timeo platónico, a la que interpreta en vinculación con el relato genesíaco de la creación del mundo. La doctora Larre dedica unas páginas importantes al tratado sobre la eternidad del mundo, que en su momento fue editado como una obra atribuida a Filón. Se nos presenta el estado de la cuestión en el debate contemporáneo acerca de la paternidad literaria filoniana de la obra y un análisis de sus partes. Se analizan el significado del cosmos filónico y los sentidos posibles de la corrupción y las doctrinas en torno al problema de la eternidad del mundo. Uno de los tantos méritos de este estudio consiste en la compilación completa y a la vez equilibrada de las hipótesis de los expertos en este aspecto de la filosofía de Filón, lo que nos ofrece un panorama muy actualizado acerca de este tema por parte de la academia, así como también de las tensiones que se advierten en el alejandrino entre la filosofía griega y el pensamiento bíblico, particularmente en la postulación de una creación eterna que en la formulación filónica no entra en colisión con los textos de la Escritura. El tercer capítulo de esta sección se lo debemos a la conocida especialista en Filón de Alejandría, doctora Marta Leso, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. El estudio se titula Integración del arquetipo filoniano a la mística de las tres hipóstasis de Plotino. En su introducción, la autora destaca la necesidad imperiosa de remitirse al libro del profesor García Bazán, Plotino y la mística de las tres hipóstasis, publicado en 2011 por el Hilo de Ariadna, a los efectos de comprender la noción de arquetipos en Plotino, ordenada en el esquema descendente de uno, intelecto y alma, pero que aparece por primera vez en los textos de Filón. La importancia que esto va a tener para la teología cristiana en el ámbito de las especulaciones trinitarias se deberá a la influencia e intermediación de Plotino, lo que exige el estudio de este autor para comprender mejor el concepto de origen filoniano. El capítulo recorre las distintas nociones de arquetipo, en Filón, en Plotino y en la patrología, y nos transporta a las apasionantes complejidades del cristianismo bizantino, con atención particular a la figura de Gregorio Nacianceno, quien proyectará al cristianismo la imagen de las tres hipóstasis. Se trata de un estudio fundamental para detectar el curso de la noción de arquetipo por los caminos de las metafísicas platónica y cristiana a partir de Filón, distinguiéndose de la concepción platónica de paradigma. Finalmente, arribamos al capítulo escrito por el profesor Antonio Piñero de la Universidad Complutense de Madrid, quien, como todos saben, es uno de los tres investigadores que tradujeron por primera vez al castellano la Biblioteca Gnóstica de Canmal. Junto a él, el profesor José Montserrat Torrens y nuestro homenajeado, profesor Francisco García Bazán. Ese importante trabajo fue publicado en 3 tomos por la editorial Trota de Madrid. El capítulo del profesor Piñero se titula Aportación a la discusión moderna sobre la justificación por la fe o por la fidelidad en el pensamiento de Pablo de Tarso.
Si existe un tema sensible en la discusión y el diálogo entre católicos y protestantes, es este de la justificación por la fe, ya que fue la bandera que enarboló Lutero en su ruptura con la Iglesia de Roma en el siglo XVI. Antes de entrar en el tema, bueno, me parece muy emocionante lo que menciona el profesor Piñero respecto de Francisco García Bazán y que ya comentó el decano, al decir que es un gnóstico. No voy a repetir la cita porque ya la anticipó Bernardo, pero yo creo que es difícil encontrar mayor elogio que este, pues quienes estudiamos a los gnósticos sabemos que las condiciones espirituales e intelectuales que había que tener para ser contado como uno de ellos estaban más allá del alcance del común de los hombres. Ser gnóstico significaba haber comprendido el acontecimiento cristiano con una profundidad y sensibilidad metafísica excepcionales, no por la complejidad de ese conocimiento que no es el del intelecto discursivo, sino por la singularidad y la singular connaturalidad del misterio revelado. El doctor Piñero aquí, con el agudo análisis filológico al que nos tiene acostumbrados, desautoriza las pretensiones de quienes se suelen llamar a sí mismos New Radicals, quienes traducen el sintagma pistis Jesús por la fidelidad de Jesús, en genitivo subjetivo, en vez de fe en Jesús, en el caso genitivo objetivo. En efecto, existe una interpretación actual de los textos paulinos, según la cual no hay justificación por la fe para judíos ni para gentiles, sino una justificación por la fidelidad de Abraham, de Cristo y del creyente. La diferencia entre la postura tradicional y la mencionada abre un verdadero abismo hermenéutico respecto del sintagma pistis Jesús, más allá de la ambigüedad propia del término pistis, en griego, que significa tanto fe, confianza como fidelidad. Si lo traducimos como fe de Cristo, estamos ante un genitivo subjetivo. Cristo es el sujeto de la fe, el que tiene fe o fidelidad. Pero fe en Cristo, en cambio, es genitivo objetivo, donde Cristo es el objeto en el que otra persona tiene fe o hacia el que manifiesta fidelidad. Este capítulo contiene un análisis pormenorizado del contexto en que aparece el sintagma para dilucidar cuál debe ser la lectura de los textos paulinos auténticos. Con este capítulo se cierra esta segunda sección y por mi parte simplemente agradecer la posibilidad de tributar junto a mis colegas Patricia y Juan Bautista este libro, ya que al profesor lo conocí a través de un libro y puedo hoy tributarle un libro. Nada más. Muchas gracias, Juan Carlos Salvi, por la anécdota que es muy llamativa y linda también. A mí me toca continuar con la tercera sección del libro, pero antes, quizás, siguiendo un poco con la línea de las presentaciones, me gustaría contarles una anécdota breve que un poco representa cómo trabaja el intelectual y profesor que es mi padre, y que tiene que ver, no sé si se acuerdan, con el descubrimiento de ese evangelio gnóstico que fue el evangelio de Judas. Salió la noticia por los medios de comunicación en el 2006 diciendo que se había encontrado un texto en copto, con lo cual los estudiosos como mi padre podían tranquilamente, con la experiencia de los textos de Nag Hammadi, ponerse a traducirlos. Lo cierto es que ese texto no estaba disponible, lo tenía la National Geographic, pero habían anunciado, digamos que en abril, iban a subir el texto original en copto, lo iban a subir en la página de ellos. Mi padre estaba ansioso, tratando de actualizar la página a ver si aparecía, le daba una mano en ese momento mi hermano, y finalmente apareció el texto en copto. Una tarde mi papá lo imprimió, que eran una serie de hojas, y se encerró más o menos a las 7 de la tarde en su biblioteca, y yo estaba pendiente también a ver cómo era ese texto, y más o menos a las 2 de la mañana me dice mi papá
que lo tenía ya traducido, me mostró en las hojas, lo había hecho a mano, así que vean un poco con esa anécdota, y de ahí salió esto que les muestro ahora, ¿no? Por lo menos estaba en germen lo que fue esta traducción, que después mi padre la fue renovando, salió en otras publicaciones, ¿no? El Evangelio de Judas. Esa era una anécdota que tenía para comentarles. Y bueno, a continuación entonces voy a hacer, digamos, una breve descripción de esta tercera sección, que se llama Gnosticismo, Neoplatonismo y Oráculos Caldeos. El primer escrito es de Lautaro Roy Lancilota, de la Universidad de Groninga. Se aborda con el título de Cristianismos diversos en los dos primeros siglos, de los hechos apócrifos de los apóstoles a los escritos de Nag Hammadi. Sobre todo vuelve a plantear Lancilota la idea de qué era antes, si la ortodoxia o la heterodoxia, en los primeros siglos del cristianismo. Ahí se basa en las investigaciones pioneras de Walter Bauer, pasando por otros estudiosos, y viéndose que el fenómeno de los orígenes cristianos era pluriforme. Acá se hace eco de un libro traducido por el propio Lancilota, de un estudioso Gerard Lutecuisen, La pluriformidad del cristianismo primitivo. Desde esta perspectiva, lo diverso es lo constitutivo y anterior en los orígenes del cristianismo. Quizás una de las nociones que podrían vertebrar los análisis, tanto de este texto como del que sigue, es la mención del término herejía, del griego heiresis, corriente de pensamiento u opción, que después dará el sentido peyorativo, negativo, de opción desviada, perniciosa, etc. En esta línea, el aporte siguiente se llama precisamente Los aportes de Francisco García Bazán a la investigación sobre Justino en relación con los gnósticos. Es de Viviana Félix, que es investigadora que está finalizando su doctorado en la Universidad de Groninga bajo la dirección de García Bazán y de Lancilota. Se analizan 3 contribuciones sobre Justino y los gnósticos, y ella dice: el estudio de Justino a través de las grietas que deja su pensamiento permite el acercamiento a las corrientes gnósticas, el estudio del gnosticismo, y se constituye en un factor indispensable para comprender el alcance y significado de las afirmaciones de Justino respecto de la filosofía cristiana. El caso de las 2 contribuciones que siguen, tenemos un punto en común, que es la revalorización de las noticias de un heresiólogo, Hipólito de Roma. Este heresiólogo transmite testimonios que no estaban en los autores anteriores, por lo menos el más conocido y al que otros suelen parafrasear, que es Ireneo de Lyon, que lo ubicamos en el 180 después de Cristo, Hipólito en el 222. Entonces acá tenemos el texto de Juan Carlos Albi, que se intitula La cosmología de los peratas, estos gnósticos que figuran en el libro quinto de la Refutatio o Elenjos, y que están también retratados junto con los llamados naacenos y los etianos. Cabe destacar que estas fuentes, ya lo dijo el decano, están traducidas por García Bazán en el primer volumen de la Gnosis Eterna. Que yo sepa, no abundan trabajos sobre esta clase de gnósticos, los peratas, de peras límite, los que atravesaban la corrupción, así se llamaban, y que hacían un uso de la astrología, de motivos de la filosofía de Platón, pero quizás, y lo que encuentro más interesante, es que estos heréticos pueden compararse con fuentes directas, como es el caso de la paráfrasis de Sem, de Nag Hammadi, un texto también traducido por García Bazán. En el segundo caso tenemos el segundo tratado del Gran Set, un texto de Nag Hammadi, y la Gnosis basilidiana. Es del francés Jean-Daniel Dubois, de l'École Pratique de la Sorbona. Se aboca en este caso a estudiar al escrito de Nag Hammadi que mencioné, a la luz de otros datos heresiológicos, pero sobre todo intenta dilucidar la cristología gnóstica que está detrás del episodio de la crucifixión, gracias a las precisiones que da la noticia de Hipólito.
Después tenemos Antes de la caída, Memoria, Recuerdo y Olvido en Plotino y los gnósticos, de Mariano Troiano. Es un estudio original sobre la comparación de dos Enéadas que abordan el tema de la memoria, y un texto de Nag Hammadi, que es el Tratado Tripartito, el escrito más largo de esa biblioteca, y que García Bazán tradujo y ubicó como una respuesta al mismo filósofo neoplatónico. Hay en esta contribución y en las dos inmediatas, un eco de las hipótesis sostenidas en la tesis de doctorado Plotino y la gnosis. Los gnósticos que enfrentó este filósofo del siglo III demostrarían rasgos precisos de la corriente valentiniana. En esa línea tenemos una contribución del plotinista Jean-Marc Narbonne, que se podría traducir por el contenido del saber gnóstico según Plotino y otras fuentes. En este caso, este estudioso no es plagiado, pero plantea cuestiones que están en sintonía. Él igualmente habla de otros gnósticos, los gnósticos etianos. El título es interesante porque elige el término saber haciéndose eco del discurso perfecto hermético gnóstico, que hablaba de una ciencia y de una gnosis. Se adelanta además la idea de que habría algo así como una ciencia teológica y que sería un antecedente que luego se va a encontrar con otros matices en Jámblico de Calcis. Después tenemos marcas valentinianas en Porfirio, una pregunta, de abstinencia 1.42 y Plotino y la gnosis. Bueno, en este caso es un escrito que encaré yo. Trabaja, bueno, esta noticia de él de abstinencia de Porfirio, y lo que sostengo es que enriquece nuestro conocimiento de la Enéada 2.9. Se redescubre una misma terminología que estaría camuflada en Plotino y que en el fondo sería valentiniana. Uno puede iluminar ese texto de Plotino, pero también reconocer toda una exégesis valentiniana e inclusive paulina del mundo. Finalmente tenemos dos contribuciones más: No cognoscibilidad divina, silencio y evangelio gnóstico, de José María Nieva. Se aborda en este caso los puntos de contacto entre Dionisio Areopagita y ciertas afinidades con la gnosis, si pudo haber leído o no noticias gnósticas el pseudo Dionisio. Está el tema que nosotros seguramente conocemos sobre una agnosía, que es un tema eminentemente gnóstico, pero también lo que hace este estudioso es ver cómo ciertas menciones de la literatura apócrifa pueden, digamos, abrir perspectivas nuevas en este sentido, como algunas menciones que hace Dionisio Areopagita podrían ir en esa línea. Después tenemos, y finalmente, los oráculos caldeos, la dialéctica de la palabra y el silencio, de Graciela Ritaco de Galloso, que retoma el tema del silencio como la contribución de José María Nieva, y lo pone, digamos, en relación con los textos gnósticos. En ese sentido, el especialista resitúa, gracias a los trabajos de García Bazán, el contexto más amplio que sería una inspiración gnóstico-semítica, y que estaría de alguna manera influyendo en los oráculos caldeos, por ejemplo, como aspectos de lo femenino en esa teología caldea, en el fondo podrían haberse conjugado con intuiciones judeocristianas. Esa entonces era mi sección, que traté de sintetizar para que tengan una idea. No saqué el texto. Y a continuación nos va a hablar la doctora Patricia Sinner. Hola, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Es Juan Bautista? Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar mi comentario a la cuarta parte de este imponente libro, en homenaje al querido doctor Francisco Bazán,
Quisiera agregar solo unas palabras a las que han dicho mis queridos amigos y también coeditores de este libro, Juan Bautista y Juan Carlos Albi. Este libro es fundamentalmente el fruto de un gran amor, del amor de un hijo por su padre, ya que el esfuerzo que hizo Juan Bautista para que esta obra viera la luz ha sido inmenso. Y solo los que estuvimos cerca de él sabemos de los sacrificios de todo tipo que hizo para su publicación. También es el fruto del amor de colegas y discípulos que admiran a un maestro que manifiesta su magisterio en la profundidad inconmensurable de su sabiduría oculta y que por su potencia de vida ha transformado las vidas de cuantos hemos tenido el honor de conocerlo. Yo soy un ejemplo de esto y lo diré hasta el último minuto de mi vida. Sin la presencia del doctor Francisco jamás sería quien hoy soy. Su inmensa generosidad transformó mi vida y le dio un rumbo y un sentido. Cuando Juan Bautista me pidió que contara alguna anécdota, vinieron a mi memoria tantas y tan hermosas. Además tomé conciencia que hace 25 años que estoy cerca de él, de la queridísima Lili y de toda la familia García Bazán. Solo a modo de anécdota quisiera mostrar esta foto. A ver si... Si la ampliamos más, ¿se puede, Juan Bautista? Bueno, la vamos a dejar ahí. Habíamos ido con Lili, Paco, el doctor Francisco y yo a un congreso a Jerusalén. Como las excursiones que habíamos contratado no estaba incluido Qumran, es decir, el lugar donde fueron encontrados rollos del Mar Muerto, decidimos alquilar un taxi e ir hasta allí. Resultó que llegamos a las 2 de la tarde, con un calor terrible, seguramente cerca o más de 40 grados. Por esas cosas de la vida estábamos solo los tres. Si la foto se ampliara verían que no hay nadie, solo estábamos Paco y yo. Pero ahí descubrí que sin pasión y sin amor por lo que uno hace, incluso con riesgo de la propia vida, no se puede concretar nada en la vida. Lili, que estaba detrás, que fue quien sacó esta foto, trataba de decirle: viejito, hace mucho calor, cuidado con el sol, te va a bajar la presión. Como verán, al doctor Francisco no le importó nada y en ese momento me está explicando cómo habría sido la biblioteca de los esenios, ese es el lugar. Y Lili, resignada, sabiendo que a pesar del sol y de los 40 grados iba a seguir, nos sacó la foto. Este es el doctor García Bazán, un ser que enfrentó con valentía todos los desafíos que la vida le presentó, aún a riesgo de su propia vida, y que jamás dejó solo a sus discípulos y amigos en ninguna situación difícil. Yo también puedo dar testimonio de eso, ya que ni aún en las situaciones más difíciles, que hubo varias en mi vida, el doctor Francisco y por supuesto mi queridísima Lili jamás me abandonaron. Dicho esto, que necesitaba decirlo porque realmente es mi maestro y lo quiero con el alma, pasemos entonces a la cuarta parte del libro que está dedicada a patrística y otros cristianismos. Esta sección está conformada por 6 artículos. El primero, del cual soy la autora, tiene por título Aprendiendo a investigar junto al doctor Francisco García Bazán, la experiencia de traducción del comentario al Evangelio de Juan de Orígenes. 2 son las preguntas que guiaron este artículo. La primera, ¿qué es exactamente la investigación para el doctor García Bazán? Y la segunda, ¿cómo enseñó esta noble tarea en los diferentes ámbitos en que se desempeñó? Para responder a la primera pregunta me remití a algunos artículos suyos en los que de una manera clara y precisa
el doctor Francisco explica el proceso de la investigación en ciencias humanas. En cuanto a la segunda pregunta, mostré cómo aprendí a investigar junto a él mientras realizaba la traducción al comentario al Evangelio de Juan de Orígenes. Solo a modo de sugerencia, les recomiendo la lectura de los artículos del doctor García Bazán sobre la investigación científica en humanidades, ya que cada día que pasa cobran más vigencia y advierten sobre algunos peligros que siempre están presentes. Así, por ejemplo, afirmaciones como las siguientes. Dice el doctor Francisco, quítese al investigador la inclinación y el apetito al conocimiento, la aspiración a encontrar, a aproximarse o descubrir la verdad y la acumulación de recursos y los planes extracientíficos que los mueven desembocarán en el más estrepitoso fracaso. Con respecto a mi experiencia de investigación, rescato en mi artículo el impacto que me produjo la sugerencia del doctor Francisco acerca de que Heraclión y Orígenes poseían y manejaban diferentes versiones del Evangelio de Juan. Es decir, que sus posiciones no solo remitían a posturas filosóficas distintas, sino que era también, como él me dijo, indispensable reconstruir los textos del Evangelio de Juan. El segundo artículo fue escrito por un profesor francés que tiene un profundo aprecio por el doctor Francisco, el profesor Benoît Gain de la Universidad de Grenoble en Francia, y tiene por título La figura de Sabelio en la obra de Basilio de Cesarea. Básicamente el artículo busca mostrar la importancia que la figura de Sabelio y las herejías de los llamados sabellianistas tenían en la obra de Basilio de Cesarea. El profesor Benoît afirma que si bien Basilio era plenamente consciente de que poco o nada era lo que conocía del personaje histórico, Sabelio, sus doctrinas acerca de un único Dios que se manifestaba y operaba en tres modos distintos, porque era Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en la Encarnación y Espíritu Santo en Pentecostés, era sumamente peligroso para la ortodoxia naciente. El éxito de la enseñanza de Sabelio había sido tal que en las polémicas trinitarias posteriores el nombre de sabelianismo se aplicaba casi indistintamente para todo tipo de correctos. El profesor Benoît concluye su artículo afirmando que la preocupación del obispo de Capadocia con respecto a Sabelio no era la de un coleccionista de opiniones teológicas que miraba al pasado, sino la de un perspicaz teólogo que era consciente de la potencia de las intuiciones de este teólogo, casi desconocido en lo referido a su vida y a sus aspectos biográficos. En este artículo es posible advertir la importancia de investigar e ir más allá de las categorías magisteriales de ortodoxia y herejía, un tema clave en la obra del doctor. El tercer artículo tiene por autor al doctor Rubén Peretó Rivas y se titula Curación del cuerpo, de la mente y del espíritu en Evagrio Póntico. En este artículo, el profesor Peretó Rivas muestra de una manera formidable la importancia que el cristianismo le otorgó desde sus inicios al tema de la salud y la enfermedad en general. En especial se dedica a la obra de Evagrio Póntico y a su tratado práctico, en el que es posible advertir la profundidad de la psicología evagriana, así como también su conocimiento sobre el mundo. Se destaca en el capítulo 50 de este tratado el fino análisis de Evagrio acerca de los logos pensamientos malvados, y la enseñanza que Evagrio proporciona acerca de la techné o arte para luchar contra estos pensamientos. Para Evagrio, el hombre que no es capaz de resistir a los embates de los 8 pensamientos básicos será incapaz de cumplir con el objetivo que poseen todos los intelectos caídos, que es retornar a la unidad originaria y alcanzar allí la patria o impasibilidad que consiste en la libertad con respecto a las personas. El doctor Perpetuo Rivas actualiza de una manera formidable esta enseñanza de Evagrio, señalando cómo la psicología contemporánea está recurriendo a diversas propuestas terapéuticas que se han revelado efectivas y que sorprendentemente tienen mucho en común con lo que hace 1700 años ya había advertido este nuevo predecesor. Con respecto al cuarto artículo, que conforma esta sección, se titula Fragmentos latinos de un texto maniqueo, Contra Epístalon Fundamenti de San Agustín, y fue escrito por el profesor Claudio César Calabrese, que actualmente se desempeña en la Universidad Panamericana de México.
El profesor Calabrese advierte que si bien el contratítulo Fundamento no es la obra en la que mejor brilla el genio literario y argumentativo de San Agustín, posibilita el acceso a uno de los textos más difundidos en el occidente del Imperio Romano, como era la Epístola del Fundamento de Manlius, que se leía con valor litúrgico en las reuniones de la comunidad maniquea y que contenía los principales aspectos de su doctrina. El profesor Calabrese señala que a partir de los estudios específicos sobre el maniqueísmo y los estudios del fenómeno gnóstico en general realizados por el doctor García Bazán, la comprensión de estos temas ha logrado un nivel de maduración importante, fundamental en los estudios de lengua española. Concluye su interesante artículo afirmando que a partir de los fragmentos de la epístola citados por San Agustín, nos permiten recuperar los tres momentos del relato maniqueo y también la reconstrucción de esta epístola permite vislumbrar la penetración del maniqueísmo en el occidente del Imperio Romano y ponderar las condiciones espirituales en que aquella se realizó. En cuanto al quinto artículo, fue realizado por el prestigioso académico chileno Óscar Velázquez y se titula El significado e importancia de la criatura intellectualis o caelum caeli en las confesiones de San Agustín. Este artículo, además de distinguirse por la belleza del estilo, a la que el especialista chileno nos tiene acostumbrados, se distingue por la originalidad del planteo. En efecto, Óscar Velázquez busca mostrar que el tema central de los libros 12 y 13 de las confesiones encuentra su cohesión interna y su significado en una entidad llamada criatura intelectual. Se pregunta con agudeza a Óscar Velázquez, ¿de qué entidad está hablando San Agustín? Y responde que esta entidad resulta de su calidad de intelectualis, probablemente un tipo de realidad noera, que se explica a partir de un hecho fundamental. Al participar de la eternidad de Dios, ella comparte la vida divina mediante su capacidad de contemplación. Más allá de las influencias cotidianas que podrán encontrarse en la concepción de esta entidad, le interesa al profesor Velázquez mostrar que esta criatura intelectualis representa el punto de encuentro entre la criatura y el creador, entre el espacio y el tiempo de la creación y la eternidad del tiempo. Esta realidad ejemplar coeterna con el principio mismo y presente de manera impulsa en cada ser humano, se revela también como el objetivo final de las vicisitudes de una vida, mostrando la perfección del plan divino. En síntesis, este artículo representa una joya literaria y una muy original relectura de San Agustín. Y por último, el sexto artículo de esta sección fue escrito por el prestigioso académico Silvio Maresco y se titula Cristianismo y cristiandad en el instante de Søren Kierkegaard. Este artículo comienza con una extensa y hermosa nota a pie de página en donde el profesor Maresco expresa todo su agradecimiento por lo que la obra del doctor Francisco García Bazán ha representado en su vida. Así, por ejemplo, destaca que sus investigaciones sobre el paganismo tardío, el cristianismo primitivo, el gnosticismo, el maniqueísmo, orientaron mi mirada hacia el desarrollo filosófico, espiritual y religioso de los primeros siglos de la era cristiana, periodo tan complejo y poco conocido, cuando no desconocido y tergiversado, como decisivo en la configuración de la subjetividad del hombre occidental, tema en el que trabajo desde hace muchos años, y aclara el doctor Maresco. En este aspecto, sus estudios me han proporcionado una ayuda inestimable. También agrega, si la palabra no estuviera tan gastada y rebosante de significaciones espurias, cabría calificar la obra de García Bazán como auténticamente revolucionaria. En cuanto al núcleo de este bello artículo, que refleja la pasión de su autor por las cuestiones más vitales del sentido filosófico, el análisis de la obra de Kierkegaard, El instante, muestra como lo esencial, lo decisivo, nunca es conforme a este tiempo, conforme al siglo. En clara oposición a Hegel, la obra de Kierkegaard muestra que la historia no posee un sentido teleológico inmanente. Los textos del instante están atravesados, según el profesor, autor de este artículo, por ciertas recurrencias, así por ejemplo la incompatibilidad entre el cristianismo y el Estado. El todos somos cristianos, impulsado por el Estado, controlado por la casta sacerdotal, es la negación acabada del cristianismo,
que solo puede tener cabida en una existencia individual. El cristianismo se transforma en cristiandad, alejándose así completamente de la esencia misma del verdadero cristiano, que es básicamente la discordia del singular con la especie. La definición de Kierkegaard es por demás imponente. Cristiandad es ese repugnante devaneo de querer permanecer relleno en la finitud y encima apoderarse del cristianismo. El precio de esta hipocresía, finaliza el autor de este artículo, es la privación de la apertura a la eternidad. En síntesis, es un artículo que invita a la reflexión de nuestro presente y que conecta con la profundidad de análisis sobre estos temas que también y continuamente ha realizado el doctor García Basán. Resumiendo esta cuarta sección del imponente libro, podríamos decir que en los 6 artículos que lo constituyen se manifiesta la tarea de todo buen maestro, que si hay algo que lo caracteriza al doctor García Basán es justamente su calidad de maestro, que ha dado señales claras del camino a recorrer y al mismo tiempo ha permitido a los demás la libertad de continuar transitando la senda hacia la verdad. Muchas gracias y un honor haber ayudado a que Muchas gracias, Patricia. Se te escuchaba un poco bajo hacia el final. Muy lindo todo lo que dijiste. Ahora le damos la palabra al doctor Francisco García Basán, si nos escucha. Sí, perfectamente. ¿Puedo ya hablar? Sí. Cerca del micrófono. Bueno, a ver. Queridos amigos, sigo convaleciente y con la aplicación de la quimioterapia que hace la convalecencia un poco más agobiante. Pero ya pasarán los agobios y llegará la normal lucidez y vigor. Muchas gracias a los expositores por su lectura de esta recopilación de trabajos tan dignamente editada por Trota Guadalquivir, Buenos Aires, Madrid, titulada Hipnosis Apócrifo, el verdadero conocimiento que es por esencia propia oculto. Porque la gnosis es conciencia que permanece inalterable en sí misma y una vez que se revela, desoculta o manifiesta, pierde su núcleo vigoroso. De ahí provienen los diversos planos de la entrega y recepción del conocimiento. Gnosis propiamente dicha, pistis, gnosis, razonamiento, contacto sensible. A esta búsqueda dedicaron su tiempo y esfuerzo sistemático los pensadores indios, hindúes y budistas, griegos, presocráticos, platónicos y aristotélicos, cristianos premicénicos y romanos, filósofos medievales, modernos y contemporáneos. Y ninguno de ellos tuvo capacidad suficiente para quitarle la palma a los metafísicos gnósticos. Incluso el ilustre Plotino, cuyo modelo de las 3 hipóstasis cayó vencido ante la indómita ilustración de la divinidad sola y una, propia de los que saben o conocen. De este modo, ante la incomprensión a los indomables gnósticos se los despreció, se los pretendió humillar o falsamente menospreciar intelectualmente, y de todas las corridas y escaramuzas intelectuales salieron ilesos. Incluso más, quienes emergieron realmente perjudicados, guiados a ciegas por el falso conocimiento,
la pseudognosis, inspirada en última instancia en impulsos ofuscados, humanos y mortales de la agnosía, fueron los rivales y adversarios, guiados por Satanás y sus secuaces. Satanás, el eterno opositor de lo divino, en lengua semítica, su auxiliar, el demiurgo, y la vasta familia humana de creyentes psíquicos y materiales. Como semejante horizonte intelectual que desde 1965 se aproximaba y alejaba de mis intereses de estudio filosóficos religiosos, no iba a ser una acicate permanente a mi afán de trabajo universitario y de construir una carrera de investigación que se movió sobre los postes de la vocación y de la familia, que me sostienen y movilizan desde hace más de 50 años. Quienes con tanta generosidad han construido el presente volumen de homenaje, amigos y condiscípulos, colegas y discípulos, familiares y cooperadores, me conmueven por su gesto, ya que por los avatares de la existencia que en los tiempos actuales se agitan tan frenéticamente, nunca me creí tan digno de atención, esfuerzo y afecto. Y yo por vez, pues hace un lustro se dio un fenómeno paralelo bajo la dirección de Bernardo Nante y Leandro Inca. Se trata la presente bella presentación de una antología dirigida por mis discípulos Juan Carlos Albi, Patricia Andrea Sner y Juan Bautista García Bazán, con el apoyo técnico de los profesores Ana Vidal Tur y Araceli Alemán. Una tarea que ha puesto a prueba sus capacidades de organización y liderazgo, que incluye la colaboración de 24 profesionales de la filosofía, la historia de las religiones y la teología, más una bibliografía que incluye las producciones del homenajeado de los años 1967 a 2017, abarcando las páginas 21 a 72. Se trata esta última de una iniciativa tan necesaria como obligada en nuestro medio de estudio, pues como me decía Eugenio Pucciarelli, hace ahora mucho tiempo, cuando falleció sorpresivamente Armando Astivera, el recopilar exhaustivamente la lista de las obras de autores que físicamente nos abandonan es una generosa actividad que se debe practicar entre nosotros, pues nuestro medio universitario tendiente al activismo es un ambiente contaminado que invita a la dispersión y así se disipan muchos esfuerzos valiosos de nuestros estudiosos y pensadores. Este es el primer aspecto a tener en cuenta en un balance objetivamente positivo del conocimiento oculto. Pero vienen a continuación las contribuciones de autores que le dan honra. Algunas de acendrado intimismo, como la que proviene de mi hija Cecilia Romana, y otra de perfilada construcción intelectual, como La semblanza académica de Roberto Walter. Y así me permito recordar, desde el afecto y el respeto cultural, la organización científica de las partes
del material redactado que enaltece la obra del homenajeado. Segundo, estructuración, judaísmo y cristianismo primitivo, con los escritos de 5 colaboradores, 4 nacionales y 1 extranjero: Magdalena Díaz Araújo, Olga Larre, Marta Aleso, Antonio Piñero y Fabián Ludueño. Tercera agrupación, la más extensa, sobre gnosticismo, neoplatonismo y oráculos caldeos, con 9 aportes de investigadores de Francia, Canadá y Argentina: Lautaro Roig Gancilota, Viviana Félix, Juan Carlos Albi, Jean-Daniel Dubois, Mariano Troyano, Jean-Marc Narbon, Juan Bautista García Bazán, José María Nieva, Graciela Ritaco de Galloso. La cuarta sesión, sobre patrística y otros cristianismos, constituida con 5 trabajos de Patricia Simer de Cardinali, Benoit Turén, Rubén Pereto Rivas, Claudio César Calabreso, Oscar Velázquez y Silvio Juan Mareso. Quinta parte, por último, sobre religiones y filosofía, integrada con 5 aportes de pensadores hispanoamericanos: Héctor Padrón, María José Ginetti, Carlos Daniel Laza, Miguel Pestraete y José Antonio Antón Pacheco. Un ramillete de trabajos que espontáneamente surgidos me honran y me llenan de jovial satisfacción al haber cumplido en marzo del corriente año que termina los 80 años de vida y más de medio siglo de actividad de investigación filosófica, en el seno de un matrimonio que ha sido el soporte vincular que ha dado sostén e impulso a una existencia amorosamente compartida desde hace más de medio siglo. Nada más, muchísimas gracias. Es un aplauso, ¿no? Nos llega a través del éter. Un gran abrazo, doctor Francisco García Bazán y el querido amigo Paco, y todo lo mejor. Muchas gracias. Porque tu espíritu está siempre sano y desde allí esperamos siempre tus contribuciones y tu guía. Así que todo lo mejor. Y gracias, ¿eh? Y felicitaciones para los 3 compiladores, porque es un volumen excelente, muy útil y excelente verdaderamente. Esa bibliografía que han hecho, por ejemplo, es un aporte extraordinario. Y todo el volumen como tal. Muchas gracias. Y gracias a todos. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quería hacer alguna pregunta, algún comentario. Fueron haciendo en el chat, pero me parece que solamente eran saludos y felicitaciones. Si no quieren decir Juan Carlos o Patricia o Bernardo o mi papá, nada, yo paso a hacer un saludo extensivo a otras personas que también hicieron posible el evento y la publicación del libro. Juan Carlos creo que quiere decir algo, me parece, ¿no? Sí. Sí, quiero pedir disculpas porque en mi recensión omití el excelente trabajo de Fabián Ludueña Romandini, de la Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Se me traspapeló pensando que estaba después.
Es un trabajo sobre la teología política del cristianismo primitivo y el gobierno de la Iglesia. Es un trabajo ejemplar donde él plantea el problema de la llamada teología política, que supera el marco del cristianismo primitivo y bueno, y el fenómeno teológico, por ejemplo, él toma el caso de Carl Schmitt, indisolublemente unido a la cuestión de la decisión política frente a la cuestión de la normatividad jurídica, ¿no? También trata el problema del decisionismo en Thomas Hobbes, y bueno, la categoría de teología política, precisamente acuñada por Carl Schmitt, Fabián Ludeña hace un análisis muy pormenorizado, y realmente es un texto lleno de erudición que corona la segunda parte de Judaísmo y Cristianismo. Pido 1000 disculpas por haberlo omitido. Ya está cumplido. Gracias. Bueno, se suman muchos saludos. Eduardo Sino felicita, Mariano Troyano, Cecilia Romana, que se van los comentarios y no los puedo leer. Yo quería agradecer a la universidad que nos brindó este espacio y obviamente a Bernardo, y después a quienes hicieron posible el libro, obviamente a todos los autores, en especial a la editorial Trota, Alejandro Sierra, Agustín, a la librería Guadalquivir, Leonardo Millacero y Gustavo Bertolone, que estuvieron siempre ahí haciendo fuerza, al diagramador del libro, que habrán visto que también quedó bastante bello. Mi padre citó a las dos correctoras, Anita Vidal Tour y Araceli Alemán, mi mujer, que, bueno, me sostiene en muchos sentidos, además de mirarme los textos. Y obviamente, bueno, a Juan Carlos y a Patricia, que me acompañaron en todo momento, perdón, y que aprendo mucho de ellos. Yo quisiera agregar que tenemos que agradecer, además de los compiladores, por la labor excelente que hicieron, a la familia de Paco, a su esposa Lili, a sus hijos. En este caso, bueno, el que está hablando es Juan Bautista, que justamente sigue líneas de investigación propias, pero bueno, inspiradas seguramente por el padre, ¿no? Porfirio y los gnósticos. Yo he pensado que tu descendencia seguirá con Jámblico y los gnósticos, no sé, seguirá por ahí. Pero en todo caso, agradecerle mucho a Lili por todo el sostén, que sostenerlo a Paco es también sostener todo lo que nosotros recibimos, y a toda la familia, a todos los hijos, a Cecilia por la extraordinaria semblanza que nos da y que de alguna manera se agrega como la parte más humana de humano en ese texto y lo completa, aunque es muy breve, de alguna manera le da una tonalidad notable, ¿no? Y enriquece enormemente toda esa semblanza que tenemos del gran investigador y pensador que es Francisco García Bazán. Bueno, eso solamente, y les mando un gran abrazo a todos y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches y esperamos más trabajos tuyos, Paco. Sí. Por supuesto. Un fuerte abrazo y pronta recuperación. Un abrazo, gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí. Damos entonces por concluida. Acá se suma Marco, que quiere saludar por acá. Bueno, muy bien. Está bien. Muy bien. A Jorge se dedica a Jámblico después. Hola, abuelo. Muy bien. Hasta pronto. Bueno, feliz Navidad. Un fuerte abrazo, ¿eh? Igualmente, muchas gracias.